Buenas tardes, compañeras y docente. El día de hoy venimos a sustentar el proyecto de investigación de la materia de innovación educativa. Nuestro proyecto se titula Gamificación en el aprendizaje de la biología. Las personas que conformamos el grupo, Ángela Vivian Moreno, Sofía Muñoz Gil y Lorena Cernaduque, quien les habla. Iniciamos haciendo un mapeo bibliográfico en la base de Scopus, luego hacemos una revisión sistemática y por último hicimos un ejemplo de 4 enfoques, de los enfoques positivista, pospositivista y fenomenológico y teórico crítico. Iniciamos con el mapeo bibliográfico o un mapeo de la literatura. Entonces nosotros nos basamos en las 5 preguntas que la docente nos orientó en clase y por las guías. ¿Cómo se hizo este mapeo de literatura? Entonces ingresamos a la base Scopus y buscamos pues el área de importancia para nuestro proyecto, que es la gamificación. ¿Cuál fue la ecuación de búsqueda? Pues nosotros utilizamos las dos palabras entre comillas, que era gamificación y biología, y también la de aprendizaje. Entonces utilizamos los conectores como AND. También se utilizaron o se aplicaron filtros o criterios específicos a la búsqueda, como fue pues los años del 2019 al 2025 para garantizar que estos artículos fueran actualizados. También utilizamos filtros para el área de interés, como era la parte disciplinaria, ciencias sociales, ciencias agrícolas y pues la parte de biología. Con esta búsqueda, nosotros nos arrojaron 15 resultados de artículos. Listo. La segunda, ¿cuáles son los autores que más publican sobre esta innovación educativa? En realidad nosotros no encontramos relevancia porque cada uno de los autores publicaban de a un artículo. No hubo diferencia significativa, lo que quiere decir pues que estos autores tienen interés particular en el área de gamificación en la enseñanza de la biología. ¿Cuál es la distribución geográfica de los autores? Pues en primer lugar, hay 3 países ubicados con 4 artículos, perdón, primero está ubicado Estados Unidos con 4 artículos y en segundo lugar está Brasil, Alemania y Sudáfrica con publicaciones de 2 artículos, y los otros países como Bélgica, Canadá, Georgia, Kazajistán, Malasia y Nigeria con un artículo. Eso nos demuestra pues que en Estados Unidos, debido pues al desarrollo que tiene Estados Unidos en la educación y la posibilidad de herramientas tecnológicas, pues hay mayor producción científica en este país. ¿Cuáles son las revistas de mayores publicaciones tienen sobre esta innovación educativa? Encontramos 3 de relevancia que podemos ver esta, que es Journal of Biological Education, Frontiers Education y Ecology and Evolution. Estas 3 son como la de mayor relevancia. Vamos a ver enseguida por qué. Acá en la clasificación de revistas por cuartiles lo tomamos en cuenta de acuerdo al ranking de Simago. Entonces, las que nombré anteriormente están ubicadas, pues, posicionadas en mejor lugar. La primera es Ecology and Evolution, que está en Q1. La Frontiers and Education también está en Q1. Y pues por último la Journal con Q2. Esas son de relevancia. Y otro dato curioso que encontramos acá es que una revista no tiene nominación en los rankings. Entonces quiere decir pues que hay revistas que se quieren posicionar y que están investigando sobre el tema de gamificación en el aprendizaje de la biología. Es algo importante.
pasamos a revisión sistemática de la literatura. Entonces, pues también lo hicimos de este modo, tomando en cuenta los 15 artículos que encontramos en la base de datos Scopus y tuvimos en cuenta las preguntas que la profesora nos orientó. Como primer pregunta o primer criterio, ¿cuáles son las tendencias teórico-conceptuales que se observan en los estudios sobre esta innovación educativa? Entonces vemos que en primer lugar está la sociocultural, el aprendizaje o el paradigma con aprendizaje significativo, que es el cognitivista, constructivista y sociocultural, ya que ellos promueven el aprendizaje activo. Aquí termina mi intervención. Le doy paso a mi compañera Ángela. Buenas noches, compañeros y profesora. Espero estén bien. Y continúo pues teniendo en cuenta toda la importancia de estas tendencias que se han generado para fortalecer la calidad educativa en la educación. Podemos observar la siguiente gráfica. En esta gráfica podemos observar que las tendencias metodológicas están diseñadas de manera donde nos muestran que están por porcentajes. La azul tiene un porcentaje de un 20%, la anaranjada, que es la positivista, tiene un porcentaje de 67% y la fenomenológica con un porcentaje de 13%. ¿Cuáles son los principales hallazgos y resultados en los estudios empíricos realizados? En estos estudios empíricos podemos identificar la reducción de ansiedad y estrés con un porcentaje de 2%. El desarrollo de habilidades del siglo XXI con un porcentaje de 3%. Evaluación y aprendizajes con una gamificación con un 3%. La gamificación en ciencias y tecnología con un 4%. Los retos, finalmente, los retos y oportunidades en educación gamificada con un 1%. ¿Qué tipos de nuevas innovaciones emergen de los estudios consultados? Estos son los siguientes estudios, pues en las innovaciones emergentes. Un ejemplo le podemos dar que son la gamificación, en el aprendizaje activo, laboratorios virtuales, evaluación y herramientas de medición interactivas, educación interdisciplinaria, aprendizaje colaborativo y participación estudiantil, con unas tecnologías para el aprendizaje digital. Las recomendaciones que nos dan los autores son las siguientes, pues ampliación del alcance de las innovaciones. Pues es muy importante porque eso nos va a medir finalmente cómo va a quedar nuestro trabajo. Replicar estrategias educativas en contextos diversos. No las vamos a leer todas, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a dar las más importantes. Fomentar el aprendizaje colaborativo. Podemos resaltar que es podemos resaltar que investigar impactos del trabajo en equipo, en competencias blandas como liderazgo y comunicación. Y por siguiente tenemos la evaluación como dinámica de aprendizaje en grupos multiculturales. También conseguimos la colaboración interinstitucional, donde fomentar redes de investigación entre universidades e instituciones globales para compartir recursos y prácticas. Investigar estrategias para capacitar y actualizar docentes en adopción de innovaciones educativas finalmente. Y como vemos, la gamificación, que es una de las metodologías que más se está utilizando en el momento, porque nos va a dar
vamos a lograr con ella un objetivo que es fundamental para la enseñanza y aprendizaje de nuestros niños basándonos en el juego. Retos de investigación en las publicaciones consultadas. En estos retos podemos conseguir los siguientes ejemplos: la colaboración institucional, aspectos éticos y sociales, limitaciones tecnológicas, contextos educativos, que son pues lo más relevante en el momento, el contexto educativo, donde es que el enseñanza y aprendizaje en el estudiante se va a profundizar más y se va a ver más lo que se requiere lograr en el estudiante. Diseños de estudio, enfoque positivista. Esta propuesta se basa en el diseño experimental. Objetivo del estudio: determinar el efecto de una estrategia gamificada basada en los recursos educativos abiertos del REA en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes de biología de educación secundaria en la institución educativa Piagua Azul Casanare. Enfoques positivistas. En estos enfoques podemos resaltar lo más importante, que es el diseño experimental, que el primero es cuantitativo y con diseño experimental. El segundo, diseño experimental, grupo control, participantes, población y muestra. Población, que pues son los estudiantes de secundaria de la institución educativa de Piagua. Muestra, 80 estudiantes seleccionados aleatoriamente. El grupo experimental, que es de 40 estudiantes. Grupo de control con 40 estudiantes también. Las variables que son fundamentales en este estudio son las variables independientes y implementación de una plataforma gamificada con actividades interactivas, simulaciones y cuestionarios digitales sobre biología. La variable dependiente, rendimiento. En la variable dependiente conseguimos el rendimiento académico en biología, la motivación de los estudiantes, y en el protocolo PRES, en el protocolo conseguimos protocolo PRES, intervención, póster y pues encuesta de motivación. En el enfoque positivista encontramos los instrumentos de recolección y análisis de datos, que son los instrumentos de recolección de datos como las pruebas PRES y POSTE. Escuela de Likert de motivación y los registros de participación. En los instrumentos de análisis de datos podemos conseguir el análisis de datos descriptivo. Se calcularán las medidas de la tendencia central con medida, mediana, moda y dispersión de desviación estándar. En el análisis diferencial se utilizará una prueba T de los estudiantes para comparar las medias de los puntajes entre los grupos experimental y el grupo control. Software. El software se utiliza más que todo con los programas, por ejemplo, el programa SPS para el análisis estadístico, descriptivo e interferencial, y RStudio para el modelo de datos. Buenas noches, compañeras y docente. En este orden de ideas y retomando el hilo de la compañera Ángela, vamos a seguir con el enfoque fenomenológico, que es una propuesta basada en un estudio de caso. Esta propuesta tiene una característica, que es que el objetivo de este estudio lo que busca es comprender la experiencia vivida por los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de la implementación de la gamificación. Todo esto teniendo en cuenta los recursos educativos abiertos que han mencionado anteriormente mis compañeras. Vamos a ver entonces qué es lo que conlleva este estudio, cuál fue el protocolo, los instrumentos, etcétera.
Bueno, en esta propuesta basada en estudio de caso tenemos el enfoque metodológico que lo que busca es analizar cómo los estudiantes experimentan la implementación de la gamificación en el aula y cómo juntos y también de manera individual construyen los significados de aprendizaje específicamente en el área de biología. Entonces ya lo que se busca no es tanto medir resultados como tal, sino que reconocer cómo se construye ese conocimiento y las percepciones de ellos, tanto de manera individual como de manera grupal. Esto es un enfoque cualitativo, específicamente fenomenológico hermenéutico, y tiene un proceso específico en el cual en una etapa inicial se hace una exploración del contexto, luego una recolección de datos y finalmente análisis e interpretación de esos resultados. Para este análisis de estudio de casos se utilizó pues como población y muestra. La población son los estudiantes de secundaria de la institución educativa Copiagua y la muestra son 40 estudiantes que se seleccionaron de manera intencional. Esto porque el enfoque busca pues como unas características o abordar unos aspectos específicos de la implementación de la gamificación. Bueno, vamos a continuar entonces con este protocolo o cómo se hizo el análisis de los resultados de este estudio. Siguiente, por favor. Entre el proceso de recolección se utilizaron diferentes instrumentos como lo son las entrevistas en profundidad, grupos focales, diarios reflexivos y observación participante. Estos 4 instrumentos permiten tener una amplia perspectiva de cómo son las experiencias y percepciones de los estudiantes cuando los docentes implementan la gamificación en el aula. Permiten espacios de reflexión, de discusión y de socialización. A través de los datos recogidos por medio de estos instrumentos anteriormente mencionados, se hacen 2 tipos de análisis y luego se codifican los resultados por medio de un software. El software en este caso se llama En Vivo, ¿sí? Nuevamente repito, es un estudio de caso con característica cualitativa, por lo cual se hizo en primera instancia un análisis descriptivo. En esto se hacen la transcripción y la codificación de las entrevistas y los grupos focales. Y por medio de la codificación se pretende identificar esos patrones de discursos, qué elementos tienen en común, cuáles son las opiniones de los estudiantes, de pronto qué retos se enfrentan también en común. Entonces, todo basado en la implementación de la gamificación. Luego de tener esta codificación se hace un análisis interpretativo. Bueno, ¿qué quieren decir los estudiantes con esto? Y la idea es poder comprender ese significado de las experiencias que tienen estos discursos de los estudiantes para decir en torno a cómo se está implementando la gamificación en el aula. Bueno, vamos a pasar al enfoque postpositivista. En este caso, este enfoque tiene algo en particular, que va a ser un enfoque o una propuesta basada en métodos mixtos. A diferencia de la anterior, que era netamente cualitativa, en esta se van a hacer una mezcla de instrumentos y de análisis cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo. Entonces, el objetivo ya nos va a cambiar un poco, ya no va a ser analizar solamente las experiencias, sino que llegar a incluso evaluar el impacto de la gamificación en el aula en cuanto al área de biología. No solamente se busca comprender de forma cualitativa cuál ha sido la influencia o la repercusión que ha tenido la gamificación en el aula en cuanto a una experiencia individual o personal de los estudiantes, sino que también se van a integrar análisis cuantitativos y ya vamos a ver de qué manera o por medio de qué instrumentos. Bueno, en este enfoque pospositivista, como les decía, tenemos un diseño mixto, cuasi experimental. ¿Sí? La población sigue siendo la misma de estudiantes de secundaria de la misma institución educativa. En este caso, se realizaron 2 tipos de muestra. Para la parte cuantitativa del enfoque, se necesitaron 40 estudiantes que en este caso sí fueron seleccionados aleatoriamente, 20 de un grupo experimental y 20 de un grupo de control. Esto con el fin de tener una perspectiva un poco más amplia. Y en la parte cualitativa de este mismo enfoque se seleccionaron 40 estudiantes nuevamente de manera intencional. ¿Cuál fue el proceso? Como lo estaba mencionando anteriormente, al ser un enfoque mixto tiene diferentes fases o de pronto un proceso un poco más extenso porque lo que se busca es tener una visión mucho más amplia de cuáles son esas experiencias o percepciones de la gamificación. En cuanto a la fase cuantitativa, se hace pues un pretest, que es una prueba inicial,
para conocer el contexto, conocer las necesidades de los estudiantes y qué perspectivas tienen previas a. Luego se realiza la implementación de la gamificación basada en los recursos educativos abiertos y finalmente en esta etapa cuantitativa se hace una evaluación o un test final para ver qué impacto o qué resultados se obtuvieron de esto. Todo basado en porcentajes, números, ya que hablamos de algo cuantitativo. Finalmente, por otra parte, en nuestra fase cualitativa, vamos a tener instrumentos como entrevistas semiestructuradas, grupos focales y los análisis temáticos de los discursos. Esto se busca para ver las dos caras de la moneda, qué nos dicen los números, qué nos dicen las encuestas, pero también qué dicen las voces de los estudiantes, cuáles son las experiencias. Bueno, como les mencionaba, tenemos diferentes fases. Entonces, ¿qué es lo que busca? La fase cuantitativa, se hace un análisis. Y como es cuantitativo, en este orden de ideas se realiza un cálculo de medias, desviación estándar, frecuencias, cuáles como esos datos que son más recurrentes. Y estos datos se codifican y se representan por medio de gráficos con porcentajes y con medias, ¿sí? Los instrumentos, nuevamente, son las pruebas, encuestas e incluso registros de interacción. En cuanto a la fase cualitativa, tenemos diferentes instrumentos que los mencioné anteriormente. Estos instrumentos lo que permiten es tener un espacio reflexivo y de socialización donde los estudiantes se pueden expresar más libremente, no tan estandarizado o tan regulado como lo es una encuesta, por ejemplo. Y a estos discursos se les hace un análisis. Nuevamente se hace el análisis, se codifica y finalmente se hace una triangulación de datos entre los resultados cuantitativos y los cualitativos. Así se obtiene una visión más amplia y más completa de cuáles son esas necesidades, experiencias, dinámicas e interacciones en el aula cuando se implementa la gamificación. Bueno, continuando con el enfoque teórico crítico, esta es una propuesta bastante interesante porque está basada en la investigación-acción. Nuevamente, en este enfoque ya, digamos, el objetivo va a cambiar un poco, va a subir un poco de nivel. Porque si bien lo vieron en los otros enfoques, se hablaba más de comprender, de analizar, de interpretar esas experiencias o esas dinámicas de clase. Sin embargo, aquí, en este enfoque teórico crítico, lo que se busca es no solo analizar, no solo interpretar datos, sino llegar a transformar esa realidad educativa que los estudiantes están atravesando. En este caso, seguimos enfocados en la biología, con estudiantes de secundaria en la misma institución educativa. Continuemos, por favor. ¿Qué podemos ver en este enfoque teórico crítico? Una de las principales características es la investigación-acción participativa. Y el diseño que se hizo fue por medio de 4 ciclos de acción y reflexión. Como les mencioné anteriormente, la población sigue siendo igual, pero en este caso la muestra cambia. En este caso van a ser 2 grupos de 30 estudiantes que se seleccionaron bajo un criterio de diversidad. Es decir, no solamente estamos buscando los estudiantes con mejor promedio académico, porque pues no tendría sentido, no tendríamos una investigación que fuera confiable. Para eso se buscó diferentes niveles de rendimiento académico, diferentes contextos socioculturales. Y el proceso que se hace en este enfoque teórico crítico, primero hay que hacer un diagnóstico de necesidades, un diagnóstico de contexto también. Luego se hace una planificación de qué es lo que se planea implementar, pero esto tiene, digamos, un proceso previo antes de llegar a intervenir como tal el contexto. Finalmente se hace la intervención o la implementación de esa estrategia propuesta que haya surgido de la planificación. Y como etapa final se hace una evaluación y reflexión para ver cuál fue el impacto de esa intervención que se hizo al contexto, si verdaderamente fue oportuna y agradable para el contexto o no. Los instrumentos son divididos en fases, se utilizan gran variedad de instrumentos de recolección de datos por lo complejo que es el enfoque. Tenemos en nuestra fase de recolección de datos, por ejemplo, los diarios reflexivos de los estudiantes, se hacen encuestas de percepción, análisis también de los desempeños académicos de los estudiantes de la muestra y finalmente pues el registro de participación.
Ya una vez que se tiene esa visión general del contexto, llega la fase de análisis, donde el investigador entra a hacer una observación participante, entrevistas a docentes, y este es un punto que quiero resaltar, porque en los anteriores estudios o los anteriores enfoques estábamos viendo que nos centrábamos mucho en la percepción del estudiante, experiencia del estudiante, pero en este caso vamos a entrar también a evaluar o de pronto a llegar a analizar las percepciones de un agente tan importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje como lo es el docente, ya que son ellos los que implementan las estrategias en el aula. Entonces se va también a mirar esa perspectiva. Y finalmente grupos focales con los estudiantes también. La idea es tener como una gran perspectiva. Finalmente quisiera dar una conclusión de este proyecto. Consideramos que este estudio demuestra que la gamificación basada en recursos educativos abiertos es una herramienta poderosa, y más cuando lo enfocamos desde el área de biología, específicamente en estudiantes de secundaria, que es como nuestro grupo focal. De esta manera no solamente se incrementa el aprendizaje, sino también la motivación. Y al mismo tiempo estamos contribuyendo a que el enfoque sea más dinámico y participativo en el aula, que haya diversidad de relaciones e interacciones, y también que el docente sea un agente bastante importante en la facilitación del conocimiento y ser una guía también para los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Nuestro trabajo representa un avance en la innovación educativa, ya que estamos proporcionando pues evidencia empírica basada en una literatura o en una reconocimiento bibliográfico, basado pues también en las investigaciones que han hecho otros autores. Lo que buscamos es ver qué tan efectiva es la gamificación, qué es lo que se ha estado haciendo, qué se ha discutido acerca de esta nueva innovación. Y bueno, también se está proponiendo como un modelo replicable para futuras investigaciones, que lo veíamos en las recomendaciones que nos hacían los autores. Entonces, agradecemos pues a la profe por escucharnos, le agradezco a mis compañeras también por participar en este trabajo, y quedamos pues atentas a cualquier comentario o cualquier sugerencia. Muchas gracias.